Battleforge Legends saluda a todos. Esto no es la historia de una guerra. Es la historia de 600.000 condenados a muerte, que decidieron romper ellos mismos su sentencia con sangre y fuego. 14 de mayo de 1948, 16:00 horas. Un hombre de 62 años está de pie en un pequeño museo de Tel Aviv, frente al retrato de Theodor Herzl. David Ben-Gurion sostiene un papel blanco que tiembla ligeramente. Afuera, el ejército británico está arriando la Union Jack por última vez. Quedan solo 8 horas para que toda esta tierra deje de pertenecer a alguien. Ya no será del Imperio Británico. Ya no será de los árabes. Y todavía no está claro que vaya a ser de los judíos. Respira hondo y lee en voz alta. Por la presente declaramos la creación de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Los aplausos aún no han empezado a sonar cuando los motores de los Spitfire egipcios rugen sobre Tel Aviv. Esa misma noche, 5 países árabes cruzan simultáneamente las fronteras. Tanques. Matilda, todavía con insignias británicas, ahora conducidos por jordanos, avanzan hacia Jerusalén. Dakotas iraquíes bombardean Haifa. Y en un pequeño kibutz del Negev, una chica de 19 años sostiene el último fusil checoslovaco de pie entre campos de trigo en llamas y susurra: si perdemos esta noche, nadie recordará que alguna vez existimos. Esta no es la historia de David contra Goliat que cuentan los libros de texto. Esta es la historia de un pueblo que acababa de sobrevivir a las cámaras de Auschwitz y ahora se enfrentaba a una coalición entera que quería arrojarlos al Mediterráneo. Esta es la historia de soldados sin tanques, sin aviación, con solo 3 tanques improvisados, hechos de chatarra, y la loca convicción de que iban a ganar. Prepárense, porque esta historia no tiene un final feliz sencillo. Solo tiene fuego, solo tiene sangre y un milagro que ni siquiera los que lo vivieron se atrevieron a creer que era real. 15 de mayo de 1948. Tel Aviv despierta en llamas. Aviones egipcios bombardean la calle principal. Una bomba cae en la estación de autobuses, 42 civiles hechos pedazos al instante. Sin fuerza aérea, sin antiaéreos, la gente solo puede tirarse al suelo y esperar la siguiente. Al mismo tiempo, en el sur, la brigada blindada egipcia atraviesa el desierto del Negev como una tormenta de acero. El kibutz Yad Mordecai tiene solo 43 personas armadas y unas cuantas botellas de gasolina caseras. Resistieron 5 días y 5 noches. Cuando los egipcios finalmente entraron, solo encontraron cuerpos israelíes, abrazados a granadas, llevándose consigo al infierno a más de 300 soldados egipcios. En el este, la legión árabe toma Latrun en una sola mañana. La carretera principal a Jerusalén queda cortada por completo. 40.000 civiles judíos quedan sitiados sin agua, sin pan, sin munición. Cada día mueren 70 por los bombardeos. En el norte, tanques sirios aplastan el kibutz de Gania. Pero cuando avanzan confiados por el campo, los agricultores sacan 2 cañones Napoleón de 1806 del museo y disparan metralla a quemarropa. 2 cañones de la época napoleónica hicieron retroceder a toda una división siria moderna. En solo 10 días, Israel pierde 1/4 de su territorio, 6.000 muertos y heridos, casi el 1% de su población. Ben-Gurion escribe en su diario con tinta roja: si no revertimos la situación en las próximas 4 semanas, no quedará nadie para enterrarnos. Pero precisamente en esos 10 días de infierno ocurrió lo que nadie esperaba. Desde viejos barcos europeos siguen llegando miles de supervivientes del Holocausto a Haifa, sin nada, descalzos, con los ojos todavía llenos del humo de los hornos. Y en cuanto pisan tierra, agarran un fusil y suben a camiones rumbo al frente. No hablan hebreo, no conocen el terreno, solo saben una cosa: ya los empujaron al mar una vez. No habrá una segunda. Y en los almacenes secretos bajo Tel Aviv,
Día tras día, se abren cajones de madera llegados de Checoslovaquia. Dentro, no hay oro ni joyas, sino esperanza de acero, 25.000 fusiles, 5.000 ametralladoras y los Avia S-199, que pronto rugirán en el cielo. La pregunta que flotaba en el aire: ¿serán suficientes 4 semanas de tregua para convertir a civiles en un ejército invencible? ¿O el 11 de junio el mundo verá en silencio cómo borran a un pueblo entero del mapa? 11 de junio de 1948. Entra en vigor el primer alto el fuego. El mundo suspira aliviado. Al fin morirán en paz. Egipto. Jordania y Siria cuentan los días con confianza porque saben que a Israel solo le quedan unos miles de balas, ningún tanque, ningún avión y la sangre casi agotada. Pero en esos 28 días de silencio, Israel hizo algo que ningún país había hecho jamás en la historia de la guerra. Bajo el manto de la noche, el puerto de Haifa se convierte en una pesadilla logística. Barcos llenos de judíos huidos de Europa son interceptados por la Marina británica, pero logran desembarcar a escondidas. Cada vez que tocan puerto sin equipaje, sin ropa, solo una orden: bajar del barco, subir al camión directo al frente. 23.000 soldados nuevos sin entrenamiento, sin dormir, a los que solo se les enseña una frase: disparen a todo lo que no hable hebreo. Al mismo tiempo, empiezan los vuelos nocturnos desde Checoslovaquia. No 1 o 2 aviones, sino escuadrillas enteras. Transportan fusiles, ametralladoras, granadas, cañones de 75 mm y 25 Avia S-199 pilotados por antiguos aviadores alemanes. Aterrizan en pistas secretas entre naranjos, les quitan las alas en el acto y las esconden en establos. Ben Gurión firma la movilización total más brutal de la historia: todos los hombres de 17 a 55 y todas las mujeres de 17 a 35 al frente. Fábricas secretas bajo Tel Aviv funcionan 24 horas, tuberías se convierten en cañones, botellas de cerveza en granadas. Una mujer de 60 años, superviviente de Auschwitz, suelda ahora blindados hechos con camiones civiles. El 8 de julio de 1948, cuando la tregua está a punto de terminar, Israel ya no es un país de 600.000 civiles. Tiene 65.000 soldados regulares. Tiene 3 brigadas blindadas improvisadas bautizadas como Sherman Frankenstein. Tiene su primera fuerza aérea, aunque solo 4 aviones puedan volar al mismo tiempo. Y lo más importante, tiene un plan que ningún enemigo imagina. Cuando el reloj marca las 00:00 del 9 de julio, los egipcios todavía duermen en sus tiendas y el primer Sherman ruge en el desierto del Negev. Despiertan y ven la bandera azul y blanca a su espalda. Ya no es la guerra de los débiles defendiendo su tierra. Es la guerra de los supervivientes que deciden reescribir el mapa con sus propias manos. La pregunta ya no es: ¿sobrevivirá Israel? La pregunta es: ¿dónde se van a detener? 15 de octubre de 1948. El desierto del Negev tiembla con un ruido nunca antes oído en Oriente Medio. Operación Yoav comienza sin aviso, sin declaración de guerra. La noche anterior, 4 B-17, Flying Fortress, comprados en secreto en EE.UU y pintados de colores civiles, despegan de un aeródromo abandonado en Checoslovaquia. Vuelan bajo sobre el Mediterráneo con luces y radar apagados. Cuando aparecen sobre Egipto a las 3 de la madrugada, los pilotos egipcios creen que son aviones de pasajeros perdidos. Hasta que 40 toneladas de bombas caen sobre el aeropuerto de El Arish y el puerto de Gaza. El buque insignia Emir Farouk y 2 destructores son hundidos en su propio puerto por lanchas suicidas israelíes cargadas de explosivos caseros. En tierra es todavía peor. La 8ª Brigada israelí, toda de Sherman Frankenstein,
y 500.000 de litros de gasolina robada a los británicos abre un corredor de sangre por el desierto. No van por las carreteras, atraviesan directamente las dunas que los egipcios juraban que eran intransitables. 72 horas después, Beersheba cae. Toda una brigada egipcia de 4.000 hombres queda atrapada en el Fallujah Pocket, un círculo de fuego sin salida. El último mensaje del general egipcio a El Cairo: no nos queda munición, no nos queda agua, y ya no entendemos qué está pasando. Al mismo tiempo, en el norte, la operación Hiram dura exactamente 60 horas. El 29 de octubre, 4 brigadas israelíes atacan al unísono Galilea Alta. El ejército árabe de liberación Ala es aplastado en una sola noche. Los libaneses huyen dejando tanques y hasta los zapatos. Los sirios son empujados 15 kilómetros hacia atrás. El 31 de octubre, Israel ya está en la orilla del río Litani, a solo 80 kilómetros de Beirut. Con una orden más podrían pasear por la capital libanesa, pero se detienen, no por cansancio, porque ya tienen todo lo que necesitaban: un corredor al Negev, Galilea limpia de enemigos, y un mensaje a todas las capitales árabes: nunca lo intenten otra vez. En octubre de 1948, Israel no solo sobrevivió, duplicó el territorio que le había asignado la ONU. Convirtió a ejércitos que estaban seguros de barrerlos del mapa en fantasmas huyendo por el desierto. Y lo hicieron con lo único que sus enemigos creían que nunca tendrían: crueldad calculada. Queda una última operación: la Operación Oreb, la que llevará tanques israelíes hasta el corazón de Egipto, amenazando El Cairo y obligando al rey Farouk a arrodillarse en la mesa de negociaciones. ¿Creen que la historia ya terminó? No. La parte más sangrienta, más loca y más grande aún está por venir. No despeguen los ojos, porque los últimos 2 meses de esta guerra van a hacer que redefinan la palabra imposible. 22 de diciembre de 1948. El desierto del Sinaí corta como cuchillas de hielo. Nadie cree que Israel se atreva a lanzar otra ofensiva total. Ya ganaron, ya duplicaron su territorio, ya hicieron temblar a todo el mundo árabe. Pero Ben Gurión quiere algo más: no solo sobrevivir, sino asegurarse de que el enemigo nunca vuelva a soñar con un segundo intento. La Operación Oreb comienza con el engaño del siglo. Israel filtra deliberadamente planes falsos. Vamos a atacar Gaza. Todo el ejército egipcio se concentra en el este. Mientras tanto, 3 brigadas blindadas israelíes, casi 200 Sherman y Cromwell, rodean silenciosamente por el oeste, tomando la ruta que los egipcios juraban que era imposible. La noche de Navidad de 1948, mientras el mundo canta villancicos, el rugido de los tanques israelíes retumba en Ausha al-Hafir. La base clave egipcia es arrasada en 6 horas. La mañana del 26 de diciembre, la bandera azul y blanca ondea en Bir Tamila, a solo 40 kilómetros de El Arish y a menos de 300 kilómetros de El Cairo. El rey Farouk entra en pánico. Ordena movilización total, mete a estudiantes universitarios y policías en camiones rumbo al Sinaí. Pero ya es tarde. La primera brigada israelí corta en 2 al ejército egipcio y cerca completamente la franja de Gaza, convirtiéndola en una trampa mortal. El 28 de diciembre, la Fuerza Aérea Israelí, ya con 40 cazas, realiza su última misión: bombardear el cuartel general egipcio en El Arish. El comandante egipcio queda gravemente herido, el mando se desmorona. El 6 de enero de 1949, los tanques israelíes están a las puertas de Rafah, tan cerca que en un día claro podrían ver el humo de El Cairo. Una orden más y entrarían en la capital egipcia. Farouk envía un mensaje desesperado a Tel Aviv: parad, firmaré lo que sea.
pero los británicos no lo permiten. La Royal Navy aparece frente a Gaza, Spitfires británicos derriban 5 aviones israelíes sobre el Sinaí. Churchill envía un ultimátum: retírense ahora o declararemos la guerra. Israel se retira, pero se retira con el precio que Egipto paga con su honor. Gaza queda aislada para siempre. El Negev es israelí eternamente, y el ejército egipcio queda tan destrozado que tardará 7 años en volver a alzar la cabeza. 7 de enero de 1949. La guerra termina oficialmente. Israel pierde 6.000 vidas, el 1% de su población, pero sobrevive y se convierte en el único país de la historia moderna que gana una guerra siendo atacado desde todos los lados sin un solo aliado. La historia parece cerrada, pero no. Falta el último capítulo, el que casi nadie se atreve a contar. ¿Por qué Jordania conservó Jerusalén Este y Cisjordania? ¿Por qué Siria mantuvo los altos del Golán? ¿Y qué pasó en aquella habitación secreta entre Ben Gurión y el rey Abdullah I de Jordania, donde 2 enemigos mortales tomaron té y redibujaron fronteras con un lápiz? Esa es la última y más oscura verdad de esta guerra. Julio de 1949. Los cañones ya callan, pero la paz todavía no existe. Israel controla el 78% de Palestina, más de la mitad de lo que le asignó la ONU. Egipto conserva Gaza como una espina. Siria aún tiene el Golán. Y Jordania, contra todo pronóstico, sigue aferrada a Cisjordania y Jerusalén, este incluida la ciudad vieja y el monte del templo. ¿Por qué la respuesta está en una pequeña casa en Shunej, Jordania, la noche del 3 de abril de 1949? El rey Abdullah I y David Ben Gurión envían a sus representantes, Golda Meir vestida con una abaya árabe cubriéndole el rostro, y el coronel Moshe Dayan, con su parche en el ojo izquierdo, sentados frente a frente en una habitación sin luz. Sobre la mesa solo hay una botella de coñac y un mapa. Firman un acuerdo secreto que ambos países niegan hasta hoy. Jordania conservará Cisjordania y Jerusalén. A cambio de no volver a entrar en guerra. Israel acepta no atacar a Amán. Abdullah promete impedir cualquier ataque desde su territorio. 2 enemigos que querían matarse se dan la mano sobre los cadáveres de los palestinos. El 20 de julio de 1951, el rey Abdullah es asesinado a las puertas de la mezquita Al-Aqsa por un pistolero palestino. La primera bala fue por vender Jerusalén, y en el tablero quedan 700.000 palestinos sin hogar, hacinados en campos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano y Jordania. Sin país, sin pasaporte, con un solo nombre: refugiados. Ellos se convertirán en el combustible de todas las guerras que vendrán: 1956, 1967, 1973 y hasta hoy. Israel ganó la primera batalla, pero sembró la semilla de guerras que nunca terminarán. Hoy, cuando mires el mapa de Oriente Medio, recuerda esas fronteras azules. No las dibujó la tinta de la ONU. Las dibujó la sangre de 6.000 israelíes que murieron, las lágrimas de 700.000 palestinos que perdieron su casa y un apretón de manos en la oscuridad entre 2 enemigos absolutos. Este no es un final con héroes y villanos claros. Es un final donde ambos ganaron en el campo de batalla y ambos perdieron en la historia. No están en los libros de texto. No tienen estatuas. Pero sin ellos, la bandera azul y blanca habría sido hecha jirones el primer día. Kibbutz Nirim, 15 de mayo de 1948. Mordechai Goldman, 21 años superviviente de Bergen-Belsen, sostiene el único fusil que aún funciona. Cuando la brigada egipcia rompe la alambrada tira del anillo de su última granada, abraza a un oficial egipcio y explota con él. Los cuerpos quedan tan mezclados que es imposible identificarlos. Esos 11 segundos permitieron que 27 mujeres y niños escaparan por el desierto.
Kibutz Degania Norte. Miriam Akiva, 19 años, conduce el único tractor que queda para arrastrar 2 cañones Napoleón de 1806 hasta el camino. Carga metralla con sus propias manos. El primer disparo revienta el tanque líder sirio. El segundo hace que toda la división dé media vuelta en pánico. Miriam recibe metralla que le abre el vientre, pero sigue sentada en el tractor hasta morir con las riendas aún en la mano. Jerusalén, 28 de mayo. Cuando el barrio judío de la ciudad vieja se rinde a la Legión Árabe, el rabino Yitzhak Karo, de 73 años, abraza el último rollo de la Torá, se planta en la plaza y grita en yiddish: Shema Yisrael. Los 147 judíos restantes son hechos prisioneros, pero la Torá escondida bajo su ropa sobrevivió y hoy se exhibe en el Museo de Israel. Y hubo uno más, al que el propio Ben Gurión llamó el Salvador Anónimo. Asher Red Levy, piloto judío estadounidense, pilota el primer Avia S-199 de Israel el 29 de mayo. El avión es defectuoso. El motor se sobrecalienta, las ametralladoras se atascan a los 8 segundos. Aún así se lanza de frente contra 4 Spitfire egipcios sobre Tel Aviv, derriba 2 antes de que se le rompa el ala izquierda. Salta en paracaídas al mar, un tiburón le arranca una pierna pero sobrevive y le dice sonriendo al periodista: «Hoy cambié una pierna por toda una ciudad». Murieron con 19, 21, 73 años. Murieron con nombres que nadie recuerda. Pero esos últimos segundos suyos alargaron la vida de todo un pueblo. Esta es la verdadera parte final de la historia de 1948. La historia de 1948 se cerró, pero la sangre aún está caliente en la arena. Gracias por quedarse hasta el último segundo. Hoy han visto cómo un pueblo condenado a muerte rompió su propia sentencia con sus manos. Han visto a gente sin nombre detener tanques con su propio cuerpo. Han visto que el milagro no bajó del cielo, sino que llegó en barcos nocturnos, en cajones checoslovacos y en manos que se negaron a soltar el fusil. Si este video hizo que su corazón latiera, aunque sea un latido más rápido, si sintieron orgullo, si se les hizo un nudo en la garganta, si sintieron rabia, si sintieron cualquier cosa, no se queden callados. Denle subscribe ahora mismo y activen la campana para no perderse la siguiente parte, la Guerra de Suez 1956, donde Israel tardó solo 6 días en dejar al mundo mudo. Denle like y comenten 1948, o el nombre de algún héroe que acaban de conocer, Mordechai Miriam Asher, para que sepamos que llegaron hasta el final. Compartan este video con al menos una persona, porque la historia no es para guardarla en museos, es para pasar el fuego. Battleforge Legends no solo cuenta guerras. Contamos a las personas que convirtieron la palabra imposible en ya ocurrió alguna vez. Nos vemos pronto, y esta vez volveremos a ponerte la piel de gallina.